El Señor bendiga a su iglesia con su palabra. Vamos a leer nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Así dice el Espíritu Santo a su iglesia. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Dios de toda sabiduría, Dios que revela los misterios, Dios omnisciente que se da a conocer a los hombres. Gracias por mostrarnos hoy esta tu palabra, que has ocultado la sabiduría de Dios de los sabios según el mundo, y la diste a conocer a los viles, a los necesitados, a los pobres, a los cojos, a los desnudos, a los que tienen hambre y sed de ti, a los que no lo merecían. Oh tú, Señor bueno, te ha placido darnos a conocer que Jesucristo, el Señor, el Salvador del mundo, está vivo y que es una esperanza real para nosotros. Ayúdanos a comprender esta tu palabra y úsame a pesar de mi debilidad. Amén. Cierto comentarista expresó acerca de este texto: aparte de la resurrección, la cruz no significa nada. Para nosotros, la cruz tiene un gran simbolismo como cristianos, y donde quiera podemos ver la cruz. Pero la tumba vacía es otro gran símbolo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, el apóstol Pablo expresó: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. No tiene sentido alguno estar aquí sentados escuchando esta palabra si Cristo no hubiese resucitado. No seríamos diferentes a cualquier otro sistema religioso. Podríamos perfectamente vivir conforme al mundo, aplicando su sabiduría superficial, acomodando la verdad a los intereses de cada uno. No habría necesidad de esforzarse por ser santo. Podrías estar perfectamente siguiendo los 8 pasos para la iluminación que dice el hinduismo. O podrías vivir de un modo nihilista donde no te importa sino el ahora. ¿Qué diferencia habría? Sin embargo, la doctrina particular cristiana es la resurrección de Jesucristo. El mensaje del Evangelio no es que las personas puedan liberarse de sus problemas en esta vida. No es buscar la familia feliz, los hijos obedientes. Ese no es el Evangelio. Tampoco es el sentido de deja una huella en el mundo, genera un impacto o influencia en la vida de otros luego de tu partida. Ni mucho menos es busca satisfacer tus sueños. El mensaje cristiano es
Jesucristo resucitó de la tumba con un cuerpo glorificado y físico, y que los creyentes que ahora somos amados hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, nosotros también seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestro ideal, conocer a Cristo más y más. Como es una verdad central de nuestra fe, como es una médula espinal para el cuerpo, el enemigo ha pretendido detener ese avance. El mundo busca acallar esa verdad. Por un lado puede que la nieguen y dicen, no ha habido resurrección. Y para otros la ridiculizan. Llaman, ¿tú crees que Jesús realmente resucitó como Dios? Algunas ideas que surgieron es que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Esas eran ideas para negar la resurrección. Otros que fueron los fariseos o que fueron los romanos. Otros dicen que el Hijo de Dios no ha venido realmente en carne, que era una apariencia, un espíritu aparente. Algunos osados hasta llegan a negar que realmente existió en la historia humana. Mis hermanos, la iglesia lo predicó desde un inicio como un pilar de la fe, hablar de la resurrección. Voy a citar a Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8, cuando dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso escribió Pablo. El mensaje de la resurrección aparece constantemente en la predicación en el libro de los Hechos. Siempre se está diciendo a las personas que Cristo murió, pero también que Cristo resucitó. Recordemos un himno de la iglesia primitiva, el que aparece en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y narra lo que pasó con Cristo, pero uno de los elementos es la comparación que hay entre Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo para ser Señor. Lo cierto es que hay suficiente registro histórico que confirma que Jesús resucitó. No tenemos por qué dudar de ello. De hecho, hay un libro del hermano Josh McDowell, una obra magistral llamado Evidencias que exigen un veredicto, recomendado de lectura. En este aspecto de la resurrección muestra y cita muchos elementos que nos aportan a esta idea. Pero en cuanto al registro bíblico, podemos notar que cada uno de los 4 evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos muestra un relato único inspirado por el Espíritu Santo, coherente entre sí. No hay prueba de que algunos escritores, como algunos críticos dicen, que es que se habían copiado y todos eran igualitos. No, son distintos, porque son relatos personales, son puntos de vista diferentes. No hay un intento de concertar la verdad para mezclarlo todo en una sola cosa. De hecho, Lucas presenta aquí en el relato de Lucas 24, en el capítulo 24, 3 grupos de testigos diferentes que presencian acontecimientos de la resurrección. De los versículos 1 al 12 de Lucas 24 aparecen las mujeres, que es lo que vamos a tratar hoy. Pero también versículos 13 al 35 muestra a 2 discípulos de un grupo cercano a los apóstoles, a los cuales también Cristo se les presenta, resucitado. Y luego versículos 36 al 53 aparece al resto de los 11. O sea que hay muchos testigos de la resurrección de Cristo en diversas circunstancias para diversos propósitos. Ahora, noten este primer grupo inesperado de testigos del evento más glorioso que ha habido, la resurrección.
¿Cuáles son los testigos primeros? Mujeres. Las mujeres. Esto es bien importante porque ellas fueron testigos de la muerte, y aquí ya predicamos al respecto y vemos cómo las mujeres estaban más cerca incluso que muchos de los apóstoles. Pero también estuvieron de cerca para ver dónde ponían el cuerpo de Jesús, que también ya predicamos acá. Estaban atentas dónde estaría el cuerpo. Y ahora fueron testigos de la resurrección. Y es interesante porque el testimonio de una mujer no era algo tan fiable en esa época, tan creíble, tan confiable para los judíos. Era tenido en poco. Si usted quiere ratificar un evento histórico para los judíos, pues ponga a los hombres. Y especialmente si son fariseos o si son líderes o si son destacados en la comunidad judía. No busque a las mujeres para apoyar o testificar esta realidad. Pero el Señor lo ha mostrado en este texto, indicando que no pudo haber sido creado algo simplemente de hombres. Los hombres usaríamos la astucia y buscaríamos solamente las evidencias aprobadas por la mayoría. Aquí vemos a Dios mostrando cómo las mujeres, así como el resto de las personas marginadas de la sociedad en ese momento, podían escuchar al Señor y entender de su revelación y tener el privilegio de ser las primeras misioneras de la buena noticia del Señor. Él ha resucitado. Es alguna marca en el Evangelio de Lucas muy marcada, muy notoria. Por eso es que a este sermón le he titulado, así como el texto lo dijo, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Es una certeza que tenemos. Él ha resucitado. Y vamos a ver 4 elementos respecto a la resurrección de Cristo. Los versículos 1 al 3 nos presentan la ignorancia de la resurrección, la ignorancia. Versículos 4 al 7 nos presentan la profecía cumplida sobre la resurrección. Los versículos 8 al 10 nos muestran el testimonio de la resurrección. Y los versículos 11 al 12, la incredulidad de la resurrección. La incredulidad. Entonces, empecemos con la ignorancia. Versículos 1 al 3. Notemos la palabra con la cual inicia. Primer día de la semana. Primer día de la semana. Esto es un detalle importante porque en la cultura judía no tenían nombres para los días de la semana como nosotros usamos. Ellos giraban en torno al sábado, al séptimo día. Entonces, contaban alrededor de ese día. Bueno, ya pasó el sábado, ahora viene el primer día de la semana. El día después del día de reposo o 2 días después del día de reposo. O sea, esa es la forma de ellos contar sus días. De día de reposo en día de reposo. Pues esto nos presenta la prioridad que tenían como pueblo. Y fíjense que ahora, dentro de ese relato, tanto en 1 Corintios 16 como en Hechos 27, nos muestran que la iglesia primitiva, al celebrar la resurrección, cambian del sábado al domingo, pues hablando en el lenguaje que nosotros entendamos. Del último día de la semana al primer día de la semana. Es más, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice Juan, estaba yo en el día del Señor, hablando del primer día de la semana, conmemorando, celebrando, que ese fue el día, como dice la Escritura, que Jesús resucitó. De hecho, voy a citar una carta que es extrabíblica de Bernabé, capítulo 15, versículo 9, que dice que celebramos el día 8º con alegría, en el que resucitó Jesús de entre los muertos, y después de haberse aparecido subió a los cielos. Carta a Bernabé 15, 9. ¿Qué está mostrando? Una relación con el día de reposo, pero que ahora, con esta nueva celebración, se desliga de ese día anterior. Tenemos algo que celebrar ahora, y la iglesia lo entendió. Algo superior a las razones celebradas en la revelación anterior, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Sin embargo, lo que hoy nos convoca con grande alegría, lo que hoy nosotros decimos, nos reunimos cada domingo para celebrar que Jesús resucitó, no fue inicialmente de gozo. Al principio, amanece ese día, ¿qué podía estar en las mentes y corazones de los discípulos y especialmente de las mujeres? Un gran pesar, muy profundo.
El viernes anterior venían de la muerte, ver morir al Mesías, ver morir al Señor, el que esperaba que traería la salvación a Israel. Lo ven morir, lo ven sepultar. El sábado, día de reposo, nadie sale, nadie se mueve, es parte de su cultura. Y el domingo en la mañana, primer día de la semana, se levanta con ese pesar. Bueno, vamos a cumplir nuestra labor. Vamos a terminar lo que iniciaron Nicodemo y José de Arimatea. Recuerden que ellos hicieron algo rápido para poner a Jesús en la tumba, pero habían cosas que habían que terminar. Y para eso estas mujeres, llenas de amor y compasión por su Señor, van a hacerlo. ¿Qué estaban suponiendo ellas? Porque es lo que está diciendo el texto allí, especias aromáticas preparadas. Que Jesús seguía en la tumba. No esperaban que se levantara. Esperaban encontrar un muerto al cual ungir y hacer todos los procedimientos de dignidad que se tenía para los hombres. ¿Qué podemos ver? Amor por el Señor, devoción por el Señor, pero también falta de fe en ese aspecto. Falta de conocimiento de lo que realmente ya sabían. Y por eso es que es algo paradójico, porque ellas sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar. Pero ese saber estaba simplemente aquí, pero faltaba la convicción y mucho más la acción al respecto. Ellas debían recordar, como el resto de los discípulos de Cristo, las promesas repetidas respecto a su resurrección. Y pensemos nosotros por un momento haber estado en su lugar. Ver al Señor morir de una forma tan trágica el viernes. ¿Será que el domingo en la mañana vamos a ir a esperar la resurrección? Estaríamos igual que ellas, desesperadas, sufriendo por semejante situación, pero querían honrarle. Ahora, llegan a la tumba y se encuentran con la sorpresa, que la piedra ha sido removida. De acuerdo al relato de que Marcos dice de este texto, de este asunto, de este tema, ellas ven la preocupación que tenían ya resuelta. Ellas pensaban, ¿quién nos va a remover la piedra? Y llegan y ya la piedra está removida. Y bueno, entran al sepulcro y no encuentran el cuerpo del Señor. No pasemos ese detalle por alto tampoco, porque ese es un testimonio importante de la humanidad de Cristo. El gnosticismo era de esos movimientos heréticos del siglo I que negaba el cuerpo físico de Jesús. Se llamaban cristianos, pero no creían cómo es posible que el Hijo de Dios tenga un cuerpo. Pero ¿cuál es el registro de Lucas aquí? Ellas llegan y esperan encontrar un cuerpo y no lo ven. No lo ven, no lo encuentran. O sea que todo ese tiempo atrás habían estado caminando con Jesús, comiendo con Jesús, sirviendo con un cuerpo físico, el de Jesús. No se puede negar que Jesús tuvo y tiene pues un cuerpo físico. Ahora, se encuentran con esa realidad y quedan desconcertadas. ¿Qué hacemos? No están pensando, Jesús resucitó. Quizás un robo del cadáver. Quizás los líderes jurídicos habían hecho algo con él. Pero recuerden que el texto anterior o textos circundantes al respecto, Mateo 27, Mateo 28, nos muestran que habían colocado a la tumba tanto una guardia romana como un sello en la piedra. La idea es que se confirmara que no podía robarse. Nadie podría robar para que después no dijeran que se iba a resucitar. Ese era el temor de los judíos. Y en Mateo 28, del 11 al 15, dicen eso. Pilato, pon una guardia, porque se lo pueden robar y van a decir que resucitó. Los líderes judíos sí recordaban que Jesús había dicho eso, pero los discípulos y las mujeres no recordaban estas cosas en medio de tanta aflicción. Estaban como nubladas y nublados en general todos los discípulos. Yo creo que eso es algo que pasa hoy. Tal como ellas, muchas personas, por más que asisten a la iglesia, participan de nuestras congregaciones o incluso llegan a participar de la comunión, siguen ignorando la resurrección de Jesucristo, aunque la han escuchado muchas veces. Se quedan con el Cristo que fue crucificado, que fue muerto, que fue sepultado y está ya Cristo. Se lamentan de esa vida y ese sufrimiento. O pueden sentir pesar por sus antiguos pecados,
pero no se afirman en la verdad completa de las Escrituras. Escogen lo que pesa su corazón, pero no han llegado al gozo del primer día de la semana. No han encontrado en Cristo, el Cristo vivo, quien tiene poder para darles vida del estado espiritual de muerte en la cual se encuentran. Oh, el Señor ilumine nuestras conciencias a todos los que estamos aquí congregados, para que no quedemos allí viendo al Cristo muerto, sepultado, sino ver al Cristo vivo, vivo, el poderoso Salvador que ofrece su propia vida para volverla a tomar y para darla a sus ovejas, para rescate de sus ovejas. Él ha resucitado. Y para que estas mujeres no quedaran con esa inquietud y permanezcan en la ignorancia, el Señor les envía mensajeros. Oh, hermanos, esto también es maravilloso. Y eso nos lleva al segundo punto respecto a la profecía cumplida sobre la resurrección. El Señor Dios no las deja en la ignorancia. Les manda mensajeros y por eso dice el versículo 4 que cuando ya estaban perplejas, sorprendidas, enmudecidas, petrificadas, podríamos decir, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Bueno, en el Evangelio de Mateo aparece, dice el texto Mateo 28, versículos 2, 3, 5, que fue un ángel del Señor. En el pasaje paralelo de Marcos, habla de un joven vestido con una túnica blanca, Marcos 16, 5. El pasaje paralelo de Juan 20, 12 dice dos ángeles. En algunos textos se presentan de pie, algunos de ellos. En otros dice que estaban sentados. Y bueno, podríamos pensar que en un momento estaban de pie, en otro momento estaban sentados. Eso hace parte de la circunstancia, de la perspectiva que cada uno observó y relató. A veces tú encuentras en un evangelio que dicen una cosa, en otras dicen otra cosa. Entendemos que pudieron haber hablado varias veces, eso no entra contradicción al respecto. Y también entendemos que la presencia de ángeles no es nueva en las Escrituras. De hecho, son mensajeros enviados y por lo general se observan con vestiduras resplandecientes. El hecho de que hayan estas diversas versiones y perspectivas no niega la veracidad de los eventos. Porque de hecho ningún juez espera que los testigos presenciales, y aquí estoy citando a algunos comentaristas, ningún juez espera que los testigos presenciales de un evento coincidan en todos los detalles. Si coinciden en todos los detalles, algo hay ahí de manipulación. Tienen que haber elementos complementarios en los relatos. Dicen que si hay dos firmas exactamente iguales, una debe ser falsa. La diferencia muestra la honradez de los evangelistas y da cuenta de la resurrección. Esa diversidad implica que un evangelista no simplemente copió lo que otro había escrito, sino que también tuvo una fuente de primera mano que aporta información. Así que, aunque veamos uno, dos ángeles, podemos complementar y encontrar, Dios envió mensajeros de su propia presencia, que ellas se dan cuenta y dice el texto que temieron ante la presencia angélica y bajan el rostro a tierra. Ese brillo que viene de la presencia de Dios, hasta Moisés llegó a estar en la presencia de Dios y brillaba su rostro. ¿Qué podemos pensar de los ángeles? Y en el registro del libro de los Hebreos dice que muchas personas hasta hospedaron ángeles y ni siquiera lo sabían. O sea que es posible que se hayan podido confundir. No es extraño que Dios envíe mensajeros y que tengan apariencia humana. Eso no es extraño. Lo que sí debe llamarnos la atención es que Dios envió mensajeros tanto para dar el anuncio. El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, ha nacido en un pesebre de Belén. Y dio el anuncio a los pastores, a aquellos no privilegiados del pueblo. Y les dijo, vayan y vean y gócense. La buena nueva, Cristo, el Hijo de Dios, ha nacido. ¿Qué encontramos ahora? Ángeles, diciéndole a estas mujeres, también marginadas, diciéndoles, miren, aquí no está, vayan. Él está vivo, se va a encontrar con ustedes. Es todo el mensaje que va desarrollando en unidad con todos los evangelios. ¿Por qué lo buscas aquí? ¿Por qué lo buscas como si estuviese muerto? Ha resucitado. Ha resucitado. Dios envía mensajeros para que den testimonio del que está vivo. El que está vivo. Y miren esa pregunta tan crucial.
¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Están teniendo una intención equivocada, mujeres. Tienen una concepción muy cerrada porque Él no está muerto, no lo pueden encontrar aquí. Él ha resucitado, Él ha vuelto a la vida. Recuérdenlo porque Él se los dijo. Y lo mismo te digo, necesitas recordarlo. Tanto hermanos como amigos que nos visitan, necesitan recordar que Jesús resucitó. Para que no busques entre los muertos al que vive. No busques la tumba a la cual echarle flores. No busques una estatua para adorarlo. No lo consideres como cualquier otro hombre o buen maestro de la historia al cual admirar. Aquellos que ya están muertos. No. Jesús ha resucitado con gloria, con poder. Primicias de nuestra propia resurrección. Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Cuerpos también transformados. Mire, Jesús se lo había dicho por lo menos en 3 ocasiones anteriores. Lucas 9:22. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que muera y resucite al tercer día. Lucas 9:44, más adelante. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lucas 18:33, vuelve y les dice, después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Resucitará. Hermanos, ya Jesús les había dicho y lo habían escuchado, pero lo habían olvidado. ¿Por qué? Porque estaban mirando su momento de tensión, se estaban mirando a sí mismos y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Lo que hemos creído. Tenían que recordar en esas circunstancias las promesas de Cristo, la palabra de Dios, y para eso nos envía mensajeros. Oh, gloria sea dada a Dios cuando nos da mensajeros para recordarnos sus palabras. Él nos ha dado su palabra, y le tenemos todos los días a nuestras manos, pero nos ha dado mensajeros que nos ayuden a reaccionar. Reacciona, Cristo ha resucitado. No sigas viviendo en el pecado. Confía que si Él vive, tú vives con Él. Los judíos en su teología no estaba esa comprensión clara del Mesías resucitando. De hecho, si miramos los textos bíblicos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a las Escrituras como ese anuncio de resurrección, no parecieran muy claros si no es porque ya ahora ha pasado el evento, Jesús les está cumpliendo y les está orientando para que lo utilicen. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo 12:40, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Quizás el judío que leía eso no pensaría, que el Mesías va a estar 3 días y 3 noches. No era muy claro, pero Jesús lo está diciendo. Entonces Jesús está interpretando y diciendo, ustedes están escuchando la palabra, porque han leído Jonás, pero ahora les estoy diciendo que eso va a suceder aplicándose al Mesías, aplicándose al Hijo del Hombre. Toma la interpretación de la Escritura y Él con toda autoridad dice, esto es lo que significa. O también el Salmo capítulo 16, versículo 10, cuando dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quizás el judío promedio no daría cuenta, sí, está hablando de la resurrección. Pero Jesús, ahora inspirando a Pedro en el sermón, Pedro cita este texto. Y dice, ese texto está hablando de que Cristo ha resucitado y está anunciado desde el Antiguo Testamento. Él con toda autoridad de parte de Dios dice, esto habla de que Cristo vive. Y por eso usted está siendo testigos de ello. Imagínense la revolución en sus mentes, de que ya sabían, pero necesitaban recordar y aún más, comprender. Y por eso es que ahora el Nuevo Testamento nos llena de referencias, diciéndonos, el Cristo ha resucitado. Porque Cristo vive, nosotros vivimos y empieza a dar todas esas explicaciones. Esto está poderoso de que ahora Cristo está diciendo para toda tu vida necesitas recordar que tu vida está en Cristo que es vida. Él vivió y ahora tú vives en Él. Era necesario que muriera como el vil pecador que no era, porque Él cargó nuestro pecado. Pero Él iba a resucitar para mostrar
el poder sobre la muerte misma, sobre ese castigo por el pecado. Y eso, todo aquel que comprende esa verdad, entonces inmediatamente al saber y darte la convicción, hermano, de que Cristo vive y de que eso es para ti, ¿qué hacemos de una? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el impulso natural? Testificar. Y esa es la siguiente sección de nuestro texto. El testimonio de la resurrección. ¿Entiendes la profecía? ¿Entiendes que se ha cumplido? ¿Entiendes que es real? ¿Que hay suficiente evidencia? Entonces ya pasas de la tristeza al gozo. Y puede que no le hayas visto directamente en ese momento, pero pasas de la ignorancia y el olvido al recuerdo y al testimonio. ¿Se acuerdan? Ciertamente él dijo que esto pasaría y ahora vemos unos mensajeros confirmándolo. Es cierto. Y por eso es que dice el texto que ellas regresan en el versículo 9, vuelven del sepulcro y dan nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Recuerdan todo lo que han aprendido de Jesús? ¿Ven lo contrastan con lo que están viendo? Y van y anuncian las buenas nuevas. Hermanos, anuncian el evangelio. Jesucristo ha resucitado. Nuevamente, hago el énfasis. No son los apóstoles, no tienen un cargo visible en la iglesia naciente, en la naciente comunidad de creyentes, pero aún así conocen ahora la resurrección, se dan cuenta que es real y lo testifican. Testifican. Todo aquel que ha recibido la buena nueva de que Jesús ha resucitado, en ese sentido es un mensajero ahora de Cristo. Es un pregonero de Cristo, es un apóstol o enviado, comisionado de Cristo. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Habían por lo menos 120 personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos anunciaban las maravillas de Dios. No estaban solo hombres y mujeres. Así que la iglesia de Cristo es una iglesia misionera compuesta de hombres y mujeres que ahora son testigos de la resurrección, que somos aquellos que hemos recibido la gracia de comprender la resurrección de Cristo aplicada a nosotros. ¿Y qué hacemos? Lo anunciamos. Amada hermana, especialmente te digo, eres una misionera del Señor, donde quiera que vas para testificar de Cristo. No digas, pero es que yo no soy una predicadora que está ahí adelante parado, yo no puedo hacer eso. Pero eres testigo de la resurrección de Jesús. Cristo vive en tu vida, entonces eres una misionera. Y lo igual para los hombres. Somos testigos de Cristo, pregonemos de Cristo, de su vida. Y fíjense que no nos deja en la ignorancia tampoco de estas mujeres, sino que hasta dice sus nombres, algo que podía ser comprobado. Cuando vemos nombres así en las escrituras, podemos pensar en la iglesia del siglo I sabiendo, claro, la mujer María tal, esposa de tal, hijo de tal, hermano de tal. Podría ser algo verificable, podrías ir a preguntar si realmente pasó, como dice el relato bíblico. Aparece María Magdalena, que Jesús en Marcos 16:9 dice que había sacado 7 demonios de ella. Y la fe abundante en esta mujer se notó que fue una mujer servicial para el Señor. Y luego también menciona a Juana. Y dice que Juana era mujer de Cusa, administrador de Herodes. O sea que también era cercano, eso según Lucas capítulo 8, versículo 3. Pero también dice la otra mujer, María, madre de Santiago el menor, para distinguirlo de Santiago, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, el apóstol. Este es otro, Santiago el menor. Y este Santiago tenía otro hermano llamado José. Y también por Juan 19:25 dice que era esposa de Cleofas. O sea que nos está diciendo cuáles eran sus familiares, sus esposos, sus hijos, personas cercanas dentro del grupo de discípulos. ¿Qué hacen estas mujeres? Les servían, les acompañaban a estos hombres en la labor misionera que ellos llevaban con Cristo. Y dice las otras mujeres, que también fueron las testigos de esta resurrección y que fueron las que anunciaron el mensaje. Con otras mujeres podríamos mirar también en Lucas y en el relato de los evangelios, encontramos a la misma mamá de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y también aparece otra mujer llamada Salomé. Mujeres que habían sido servidoras hasta ese momento de toda la vida de Cristo
y también de su ministerio, pues de su ministerio, la vida pública, pero también mujeres que estuvieron en la muerte, sepultura y ahora resurrección, para que ellas tengan la comisión de decir a los discípulos, a los apóstoles, el milagro de esta resurrección. No fueron inmediatamente a toda la comunidad, empezaron con los apóstoles. Ustedes serán los testigos de esto. Eso nos deja ver que no es su labor usurpar lo que ya Dios ha comisionado a los apóstoles. Más bien lo promueven. Eso hace una mujer cristiana. Promueve el llamado de los hombres a liderar, a anunciar, a testificar públicamente. Y ellas también lo hacen desde su posición como mujeres ayudas idóneas del trabajo que hacen los hombres en la iglesia. Esto nos muestra principios al respecto. Pero fíjense, ellas creyeron con el mensaje de los mensajeros, de los ángeles. Pero cuando vienen a los hombres, y esto nos lleva a la cuarta sección, las reciben con incredulidad. Incredulidad. Dice el texto 24:11 que a ellos les parecían locura esas palabras. No las creían. Podríamos maravillarnos de estos discípulos en el sentido que ellos creían que Jesús es el Hijo de Dios, ya lo habían dicho. Creían que Jesús es el Mesías verdadero. Pero Jesús les había dicho que debía morir, que debía resucitar y entrar en su gloria en más de una ocasión. Le habían visto resucitar muertos, porque ya había pasado, la hija de Jairo, por ejemplo, el mismo Lázaro. Pero tardaron tanto en creer que Jesús mismo tendría el poder, su propio poder para levantarse de los muertos. Nuevamente el error de estos hombres, ignorar u olvidar las palabras que Cristo ha dicho. Otra forma de mostrar el error que tuvieron las mujeres cuando fueron al sepulcro. Han escuchado el mensaje, pero estos hombres también lo olvidaron, también lo ignoraron. Pero Pedro dice el texto que queda con la inquietud y corre para comprobarlo. Y vemos por el testimonio del Evangelio de Juan, capítulo 20, que también el apóstol Juan lo acompaña y corren los dos a ver la tumba, si es real. Y encuentran la piedra removida, y encuentran los lienzos ahí ubicados tal cual, pero encuentran que no hay un cadáver, que no hay un cuerpo. Y tampoco lo pueden comprender. ¿Han robado el cuerpo del maestro? Pues claramente no fueron ellos, porque el registro dice que estaban asombrados. O sea que esa idea de los hombres perversos de estos siglos, de que fueron los discípulos quienes lo robaron, es falsa. No colocarías eso en el texto, que ellos se quedaron sorprendidos y que no creían en esa resurrección. Y que estuviese las vendas, la forma tal cual en la posición en la que estaban. Ahora, Lucas nos dice tal cual allí qué fue lo que Pedro concluyó, pero sí dice que quedó asombrado, que quedó maravillado. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? O sea, su mente estaba en ese momento, en ese choque. ¿Es cierto lo que Jesús dijo? Y fíjense que eso nos puede pasar a nosotros también. Podemos pensar que la resurrección es algo imposible de creer. ¿Realmente Jesús resucitó? Pero puede que pasemos como Pedro a analizar los hechos, de pronto no tan convencidos, pero puede que cuando llegues a ese encuentro con Cristo te des cuenta, realmente Cristo ha resucitado. Y cuando te das cuenta, Cristo vive, y si Cristo vive, yo tengo que reaccionar adecuadamente a esta resurrección. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que venir en arrepentimiento por mi pecado y por mi incredulidad y servirle de todo corazón. Confesarle a Él como mi Salvador. Porque o es un mentiroso, dicen, en cuestión de lógica, o Jesús era un mentiroso, o era un loco, o decía la verdad. Pero lo que Jesús dijo es cierto. En Juan 14:19 les había dicho, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El mundo puede dar 1000 razones y te puede dar 1000 cosas. ¿Tú crees en eso de la resurrección? Pero Cristo vive y como es real, entonces no puede ser más indiferente.
No vivas más en la indiferencia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos que Jesús traerá también con él a todos los que han muerto en él o durmieron en él, como dice en 1 Tesalonicenses 4:14. O también como dice Pablo en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El creyente, cuando tiene la perspectiva de la muerte, ¿qué piensa? Mi Señor resucitó. Eso es veraz, es real. Y yo resucito con Él. Y yo resucitaré con Él. Así que ante esta verdad, no seas incrédulo. Sé creyente, sé creyente. Conclusiones y aplicaciones. ¿Por qué la resurrección es tan importante entonces? Porque así como Cristo resucitó de la muerte, sabemos que el reino de los cielos se irrumpió en la historia humana. Y ahora este mundo está cada vez llenándose de lugares, de personas, de pueblo de Dios dentro de toda nación, tribu y lengua. Personas que están en muerte espiritual, llegan a conocer a Jesucristo y por la vida de Cristo y por su resurrección, ahora tienen una vida nueva esperando su pronta venida. No es algo simplemente nominal de decir, sí, yo creo, es que yo creo que Jesús resucitó y ahora yo vivo en Él. Gracias a la resurrección de Cristo, sabemos que conquistó la muerte. Y si conquistó la muerte, nosotros resucitaremos para vivir para siempre con Cristo. No le tememos en eso a la muerte. La resurrección da autoridad al testimonio de la iglesia. La iglesia no está buscando cosas humanas, argumentos humanos para seguir y continuar. La iglesia proclama, Jesucristo vive, la iglesia vive. La iglesia vive y no será destruida porque vive con su Señor. La resurrección nos ayuda a encontrar significado aun cuando estés pasando la peor tragedia. No importa qué llegue a sucederte, amado hermano. Si caminas con el Señor, si amas a Cristo, si has confiado en que Él vive, entonces su resurrección te da esperanza para ti. Tu cuerpo también será transformado como el suyo y podrás gozar de su presencia para siempre. Eso da esperanza en este mundo. Y la resurrección nos asegura que Cristo, como vive, Cristo gobierna como rey en su reino. Un reino que impacta nuestro estilo de vida. Si Cristo vive y reina, ya no puedes vivir conforme a tus vanos pensamientos, a tus estilos de vida. Ya no puedes tener una forma de pensar política, personal, sino sumergida en la Escritura. Ya no puedes pensar cómo voy a descifrar cómo voy a relacionarme con mis familiares, con mis hermanos, con mis primos, con mis amigos, sino que tienes que decir, ¿qué sabiduría me da el Rey que vive para que yo viva? ¿Cómo manejo mi tiempo? ¿A qué hora? ¿Cómo debo manejar las cosas? Debo ir, ¿cómo quiere mi Rey que viva? Ya tenemos ahora una nueva relación con el pecado. Si mi Rey ha vencido el pecado y ha hecho que yo sea un vencedor sobre el pecado, ya la ley no me domina, la ley del pecado. Entonces, ¿por qué pecaré? Entonces, ¿por qué pondré excusas para el pecado? Si Cristo vive y Él vive en mí, puedo ganar la batalla contra el pecado. Lo puedes hacer, amado hermano, porque Él gobierna, porque Él es el Rey. Y si el mundo quiere entonces meternos las ideas falsas respecto al vivir, recordaré, no me voy a dejar llenar mi mente de estas suciedades, de estos engaños. ¿Por qué? Porque mi Cristo vive y su palabra, usada con su espíritu, me enseña cómo vivir en medio de este mundo perverso y maligno, para gloria de su nombre. Y si la carne quiere mostrar esa debilidad, me recordaré, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por todo esto, hermano,
No podemos seguir pensando que Jesús es un simple héroe del pasado, un simple hombre notable, un gran maestro. No puedes seguir pensando eso. Decía un comentarista, parece como si hoy se proliferaran muchos grupos de estudio, pero desaparecen las reuniones de oración. Porque muchos parece que quisieran leer y llenarse de conocimiento, pero no experimentar la vida de Jesús constante que trae el poner en práctica, en obedecer claramente y prácticamente lo que leen, lo que estudian acerca del Señor. Algunos ven a Jesús simplemente como un modelo de vida, un ejemplo perfecto. Pero qué desalentador puede ser saber que no podremos llegar a la perfección. Más que el Evangelio que nos dice, hermanos, que si Él vive y Él resucitó como hombre y como Dios, entonces nos da la fuerza y capacidad por su Espíritu de vivir las obras que Él preparó de antemano para que tú y yo andemos. Él también las dispuso, porque Él con su resurrección nos garantiza, tengo vida, tengo poder para tenerla y poder para darla. Pero también llamo la atención a aquellos amigos que nos visitan. Es posible que estés buscando a Jesús entre los muertos, que pienses que la Biblia es un simple documento histórico, que hasta pareciera un servicio fúnebre. No, Jesús no está entre los muertos, no lo encuentras allí, porque Jesús realmente vive y reina en los corazones de los cristianos. Él, Jesús, es el que preside esta reunión. Él es la cabeza de la iglesia. Él es quien nos gobierna y nos enseña con su palabra. Él está vivo. Y hoy te está llamando a que abandones tu vida pecaminosa, viéndolo a Él, al Cristo que sí fue crucificado para cargar la maldición de tus pecados y ahora estés delante del Padre sin culpa. Pero el Cristo cuya tumba está vacía, que vive y ahora es el Rey y te llama, te demanda, te comisiona, ven a mí. Obedece su palabra. Ven a Él en fe, confiando que su vida ahora será tu vida. Lamentate en tu pecado, pero también gózate en la esperanza de que poniendo tu fe en Jesucristo serás salvo de este mundo, de la maldad, del propio pecado y de la ira venidera, la ira justa por vivir de esa manera. Examina las pruebas, las evidencias que se te han presentado hoy y ríndete ante la gloria del Cristo que ha resucitado. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, grande y bueno eres tú. En tus misericordias permitiste que estas mujeres fueran los primeros testigos de tu resurrección. Pero también hoy nosotros quizás no tenemos mayor poder y autoridad en este mundo. No seremos los más apreciados ni honrados por las élites de este mundo. Pero te ha placido darte a conocer a nosotros, para que sea exaltada la sabiduría de la cruz de Cristo, de su resurrección y de su vida, ahora viviendo en nosotros. Así pues, oh Señor, te pido, junto con mis hermanos, con esta congregación, que nos ayudes a tener una visión cada día más gloriosa de la vida de Cristo en nosotros. Oh Señor, no permitas que sigamos en este mundo en la ignorancia, no porque no leamos la Escritura o porque no escuchemos la predicación acerca de Cristo que ha resucitado, sino porque no tengamos la convicción, la fe que salva, que está llena de obediencia ante el Dios que se ha revelado. Oh bendito Señor, ayúdanos a depositar toda nuestra confianza en ti, que es segura. Estamos convencidos de esta obra tuya y como tú vives en nosotros, no moriremos jamás. No temeremos lo que depara nuestro futuro, lo que acontecerá. Más bien seremos pregoneros
Seremos los que anuncian, los que testifican tu vida, tu victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte. Ya no hay condenación para aquellos que viven en Cristo, que está viviendo. Como tú estás reinando, Señor, nosotros reinamos contigo. Como tú estás obrando a nuestro favor, seguimos con esa convicción. Señor, ten misericordia de tu iglesia por las muchas ocasiones en que parece estar fría o cuando parece no estar considerando el fervor y el amor para celebrar tu victoria. Perdónanos por tener en poco el día del Señor, el primer día de la semana para congregarnos, para estimularnos al amor y buenas obras, porque deberíamos estar haciendo eso, celebrando tu resurrección. Perdónanos por no ser testigos ágiles, dispuestos ni fervientes, por distraernos demasiado con lo que este mundo en sus baratijas nos ofrece. Pero Señor, también ayúdanos a tener la fuerte confianza y firme convicción de que tu vida se está desarrollando en nosotros. Y esa es parte de la obra santificadora constante. Descansamos en la buena nueva de que nuestro Señor está trabajando en nosotros, vive en nosotros por su Espíritu y seguirá perfeccionándonos hasta su pronta venida. Oh, gloria sea dada a tu nombre, Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Antes de darle el tiempo al hermano, me gustaría que cantáramos un himno para celebrar de estas cosas y estos gozos que tenemos.